Cristóbal de Villalpando. Nació alrededor de 1649 en la Ciudad de México, y al igual que sus contemporáneos, su obra estuvo influenciada por la pintura sevillana y la virreinal. Entre sus primeras obras destaca La Adoración de los Reyes, donde empleó una composición en diagonal que usaría con frecuencia más adelante. En 1686, el virrey conde de Paredes le concede el título de veedor del gremio de pintores y adoradores. Para 1690, ejecutó un lote de 49 cuadros con la vida de San Francisco, por encargo de los franciscanos de Guatemala. Hacia 1700 y 1714, antes de su muerte, pintó el retablo de Santa Rosa de Lima en la iglesia dominicana de Azcapotzalco. Alberto Fuster, nacido en 1877 en Tlacotalpan, Veracruz, fue becado por el gobierno del estado a finales del siglo XIX. Ya en Italia tuvo un estudio en Florencia, viajó a Francia y Alemania, volviendo con regularidad a México. Fue Fuster pintor de los ilustres personajes del porfirismo y en los Estados Unidos retrató a la hermana del entonces presidente Wilson y miembros de la élite neoyorquina. No obstante, regresó a su tierra y de 1915 a 1917 realizó una serie de cuadros en donde trató de plasmar el alma jarocha. El artista murió en 1922 en la ciudad de Austin, Texas, quedando sus restos depositados en el cementerio católico de la iglesia de Guadalupe. Hermenegildo Bustos. Nació el 13 de abril en Purísima del Rincón, cerca de León, Guanajuato en 1832. Estudió solo por 6 meses con el pintor Herrera. Produjo esculturas religiosas y murales para su parroquia. Diseñó máscaras para festividades religiosas, pintó retablos y cientos de pequeños retratos, usualmente en óleo sobre lámina, de amigos y vecinos. Interesado en la astronomía, dejó pintados registros de cometas y eclipses. José Clemente Orozco. Nació en Zapotlán el Grande, Jalisco en 1883. Aunque estudió primero para ser agrónomo y se graduó como inspector agrícola, inició sus estudios de arte en la academia en 1906. Desde sus primeras obras se pudo notar un agudo espíritu crítico a través de la caricatura política y una serie de dibujos de carácter expresionista. En 1917 visitó los Estados Unidos por primera vez para difundir su arte. Regresó a México, donde se dedicó a pintar murales en la Ciudad de México y la provincia. Catarsis para el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde sintetiza su visión de la Revolución, y comenzó un ciclo de murales en el Hospicio Cabañas con el tema de la conquista española. Murió el 7 de septiembre de 1949, dejando un mural al aire libre inconcluso. Juan Correa. Se establece fecha de nacimiento en 1646 en la Ciudad de México, aunque otros estudiosos fijan que trabajó de 1676 a 1739. Fue maestro de José de Ibarra. Muchas de sus obras, sobre todo las de tema guadalupano, llegaron a España. En 1669 pintó para la Capilla de los Santos Españoles de la ciudad de Roma una Virgen de Guadalupe con las 4 apariciones y San Juan Evangelista. Tiene obras de tema religioso y profano. 2 de sus obras decoran, junto con las de Cristóbal de Villalpando, la sacristía de la Catedral de la Ciudad de México. En Tepoztlán se encuentran las obras de Adán y Eva arrojados del paraíso, La mujer del Apocalipsis y San Nicolás obispo de Mira. Nicolás Rodríguez Juárez. Fue bautizado a principios del año 1667, por lo que cabe suponer que nació a finales del año anterior. Su primera obra firmada, en el año 1690, es El profeta Elías. Contrajo matrimonio en 1688 con Josefa Ruiz Guerra, originaria de Zacatecas, con quien procreó 11 hijos, de los cuales subsistieron muy pocos. Antes de terminar la primera década del siglo XVIII quedó viudo, después de lo cual decidió hacerse sacerdote. Y aunque ello no le impidió seguir pintando, sí es conveniente destacar que la pintura dejó de ser el oficio con el que se ganaba la vida. Ello explica, de paso, la calidad tan diferente entre las obras de su primera etapa y las que firmó en fases más avanzadas, menos cuidadas y de factura más débil. Julio Ruelas. Fue un paradigmático artista del simbolismo mexicano que estudió en la Academia de Danzig, Alemania. Regresó a la Ciudad de México en 1895, pero pasó los 3 últimos años de su vida en Francia, donde murió de tuberculosis. Fue allí, trabajando en el estudio de Marie Cassin, que creó sus 9 grabados, aunque pocos en número, fueron magistrales en calidad. Hubo una muy aguda controversia entre el Dr. Atul y los amigos de Ruelas, porque este era un pintor de cadáveres, sátiros colgados y fantasías de amantes suicidas. Miguel Cabrera. A pesar del largo periodo entre la fecha de nacimiento de Cabrera y sus primeras obras conocidas difundiendo dudas de sus antecedentes, el testamento del pintor en 1768 deja claro que era nativo de Oaxaca. Hacia 1737 se encontraba en la Ciudad de México. Se cree que su maestro fue José de Ibarra. En 1756, Cabrera se consagró como un intelectual, no solo como artista, al publicar una narración sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe en la imprenta del Colegio Jesuita de San Ildefonso. Su producción incluye pinturas de pared y diseño de retablos, así como pequeñas obras sobre cobre.
Es también conocido por sus excelentes retratos y una serie de pinturas de casta. Baltasar de Chabé y Vía nació en la Nueva España. En 1643 participó en las obras de los retablos de la Capilla del Tercer Orden en el Templo de San Francisco de México. Algunas de sus obras son Totapulcra, Juan Evangelista y Concepción. David Alfaro Siqueiros, uno de los principales exponentes del muralismo mexicano. El proyecto más grande que Siqueiros visualizó a lo largo de toda su vida llegó a hacerse realidad y ocupó sus últimos años y por el que muchos identifican a Siqueiros, el Poliforum Cultural Siqueiros, ubicado en la CDMX. El edificio, creado en la imaginación del mismo Siqueiros, está formado por 12 lados totalmente cubiertos por murales, cada uno con un tema diferente. María Izquierdo fue una pintora mexicana, la primera en exponer sus obras fuera de México en 1930. Su primera exposición tuvo lugar en el Art Center de la ciudad de Nueva York. Su obra se caracteriza por el uso de intensos colores y temáticas que incluyen autorretratos, paisajes, naturaleza y muestras claras de surrealismo. Sus primeras obras, las que comprenden el periodo de 1927 a 1930, muestran su entorno más inmediato, retratos de sus seres queridos y amigos, como el retrato de Belém o Niñas durmiendo, el cual es el retrato de su hija Amparo y una sobrina. José Luis Cuevas nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1934, pintor autodidacta, dibujante y grabador. Trabajó principalmente en México, pero también trabajó en Nueva York, Francia y España. Sus obras más características retratan dibujos de criaturas deformes y miseria en el mundo contemporáneo. Cuevas expuso en exposiciones individuales en Washington, París, Nueva York, Roma, Venecia, Sao Paulo, Viena, Madrid y Santiago. José María Velasco Gómez es uno de los grandes paisajistas del siglo XIX. Sus paisajes de la geografía nacional mexicana son uno de los grandes aportes culturales de este país para el mundo. Una de las 7 muestras de la serie El Valle de México se encuentra en el Vaticano. Dr. Atl, Gerardo Murillo, filósofo, explorador, geólogo, vulcanólogo, ensayista, crítico de arte, político, caricaturista y periodista, demostró su pasión por la vulcanología al realizar numerosas pinturas en las que los volcanes, las montañas y los valles eran los protagonistas absolutos mediante la técnica conocida como Atl Color. Ejemplos de sus obras son Popocatépetl desde un avión y La sombra del Popo. Gunther Gersau Wendland fue un artista plástico mexicano de ascendencia húngaro-alemana que se destacó como pintor, diseñador de escenarios, escritor y director de teatro y cine, y que formó parte del movimiento artístico conocido como La Ruptura. El escritor mexicano Octavio Paz dijo que su arte presenta una clara influencia de elementos europeos con todo el color del arte mexicano, llegando a ser considerado por momentos como surrealista. Entre sus obras que más destacan son Paisaje Espejismo y Legendary Landscape.